Morgan. Capítulo 7. Este viaje era un regalo especial de Morgan para expresar su agradecimiento por el apoyo incondicional que Laura le había brindado durante todo el año. Pasaron el fin de semana explorando senderos idílicos, disfrutando de cenas a la luz de las velas y compartiendo largas conversaciones bajo un cielo estrellado. Una noche, mientras paseaban por un sendero iluminado por la luz de la luna, Morgan tomó la mano de Laura y la condujo a un pequeño mirador. La vista del cielo estrellado y del paisaje bañado por la luna era simplemente mágica. Con el corazón acelerado, Morgan se volvió hacia Laura para compartir sus sentimientos más profundos. Le reveló cómo ella había transformado su vida y le había dado un propósito más allá de sus aspiraciones profesionales. Laura, emocionada, lo miró fijamente y sus labios se encontraron en un beso tierno, cargado de promesas. Este beso encapsuló todos los momentos compartidos, las risas, los desafíos superados y los sueños por venir. A medida que el verano avanzaba y la graduación se acercaba, Morgan y Laura se dedicaron a planear su futuro. Optaron por celebrar su graduación con una gran fiesta en el jardín de la casa de los padres de Laura. El evento reunió a amigos y familiares en una noche llena de alegría y celebración. El momento culminante llegó cuando, bajo las luces de la fiesta y rodeado de seres queridos, Morgan tomó el micrófono para expresar su gratitud. Con voz emocionada, agradeció a Laura por ser su pilar y su fuente de inspiración, y le confesó que, a pesar de las incertidumbres del futuro, su amor era el faro que siempre lo guiaría. Luego, se arrodilló y con un anillo en la mano, le pidió que compartiera el resto de su vida con él. Laura, con lágrimas de felicidad en los ojos, aceptó sin dudarlo. La propuesta marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Con el compromiso y amor que compartían, estaban listos para enfrentar el futuro juntos, seguros de que su relación no solo los había unido como pareja, sino que también les había dado la fuerza y la inspiración necesarias para alcanzar sus sueños más grandes. La vida, después de la universidad, trajo nuevos desafíos, pero Morgan y Laura siempre se apoyaron mutuamente, enfrentando cada obstáculo con la misma pasión y amor que habían compartido desde el principio. Su historia se convirtió en un testimonio del poder del amor verdadero y del compromiso, demostrando a todos que, cuando dos personas se encuentran y se aman con todo su corazón, pueden construir un futuro lleno de esperanza y felicidad. Al culminar su carrera universitaria, Morgan se encontraba en una encrucijada decisiva en su vida. Su padre, con una mezcla de orgullo y expectativa, le ofreció una oportunidad invaluable. Hijo, has dedicado un esfuerzo extraordinario para llegar hasta aquí. Ahora que estás preparado para avanzar, quiero ofrecerte una posición en el FBI. Para ello,
será necesario que te especialices en criminalística, y estoy convencido de que serías un candidato excepcional para el puesto. ¿Qué piensas?, comentó con una sonrisa que transmitía tanto orgullo como confianza. Morgan, emocionado y decidido, aceptó la oferta sin dudarlo. Era consciente de que esta propuesta no solo representaba un avance significativo en su carrera, sino también una manera de continuar con el legado de su padre, un destacado psicólogo en el ámbito de la inteligencia. Su padre, renombrado por su capacidad para hacer que los reclusos confesaran sus crímenes y garantizar condenas justas, le abría las puertas a un universo de posibilidades. En los 3 años siguientes, Morgan se sumergió en el estudio de la criminalística con una dedicación que rozaba la obsesión. Los cursos eran arduos y exigentes, pero su fervor por el campo lo mantenía enfocado. Laura, siempre a su lado, se convirtió en su mayor apoyo. Juntos pasaban largas noches en la biblioteca, rodeados de textos y documentos, con Laura frecuentemente ideando formas creativas para hacer que las maratonianas horas de estudio fueran más llevaderas. Sus breves pausas se convirtieron en momentos esenciales de su rutina. Paseos por el parque, cenas caseras y tardes de películas que les permitían relajarse y fortalecer su vínculo. Laura, con su entusiasmo inquebrantable y su apoyo constante, jugó un papel fundamental en el éxito de Morgan. Su presencia y aliento hicieron que los desafíos parecieran más manejables y cada logro se celebraba como un triunfo compartido. Durante los fines de semana, Laura y Morgan encontraban tiempo para explorar los secretos de la ciudad. Visitaban museos, descubrían cafeterías ocultas y recorrían mercados locales. Estos momentos no solo les ofrecían un respiro del estrés académico, sino que también les permitían disfrutar de la compañía del otro. Las exploraciones urbanas reafirmaban su amor y compromiso, recordándoles que su conexión era un refugio en medio de la vorágine estudiantil. Cada excursión juntos, ya sea una tarde en una galería de arte o una visita a un mercado vibrante, aportaba un equilibrio necesario a su vida, combinando el rigor académico con la alegría compartida. Al culminar su especialización, Morgan experimentó una mezcla de alivio y excitación ante la nueva etapa que se avecinaba. La ceremonia de graduación se convirtió en un evento trascendental, repleto de celebraciones y promesas. El padre de Morgan organizó una elegante cena para conmemorar el logro de su hijo, reuniendo a amigos y familiares en una velada que celebraba el éxito alcanzado. Laura, deslumbrante en un vestido sofisticado, mostró su entusiasmo por el logro de Morgan y lo felicitó con un abrazo lleno de amor y orgullo. La cena fue un reflejo del aprecio y la admiración que todos sentían por Morgan, marcando un hito significativo en su trayectoria. Poco después, Morgan comenzó su nuevo rol en el FBI como investigador de crímenes en el Departamento de Casos Complejos en Illinois. El puesto era prestigioso y demandante, pero Morgan estaba preparado para el desafío. Junto a Laura,
Se mudaron a un acogedor apartamento en Illinois, cuidadosamente decorado para reflejar tanto la sofisticación de Morgan como la calidez de Laura. La vida en Illinois trajo consigo una serie de desafíos: adaptarse a un nuevo entorno, equilibrar las demandas del trabajo con la vida personal y establecerse en un nuevo capítulo de su vida. Cada día presentaba nuevas pruebas, pero Morgan y Laura estaban decididos a enfrentar cada obstáculo con la misma pasión y compromiso que habían compartido desde el principio. A pesar de las dificultades inherentes a su nueva vida en Illinois, la relación de Morgan y Laura se mantenía firme. Su amor y dedicación mutua les ofrecían la fortaleza necesaria para superar los retos. Juntos, construyeron una vida en la que sus sueños y aspiraciones se entrelazaban con el compromiso de apoyarse incondicionalmente. Su historia se convirtió en un testimonio del poder del amor verdadero y la perseverancia, demostrando que cuando dos personas están unidas por un propósito común y se apoyan mutuamente, pueden superar cualquier adversidad y construir un futuro lleno de esperanza y felicidad. Morgan y Laura enfrentaron los desafíos de sus nuevas vidas con la misma determinación y apoyo que siempre se habían brindado. A pesar de las exigencias de sus carreras, su relación continuaba siendo su refugio y fuente de fortaleza. Compartían cenas tranquilas después de largas jornadas laborales, paseos por el río durante las cálidas noches de verano y momentos de reflexión en su acogedor hogar. Cada día se convertía en una oportunidad para construir un futuro juntos, lleno de sueños compartidos y promesas de apoyo incondicional. A medida que avanzaban en esta nueva etapa, Morgan y Laura hallaron en su amor una constante fuente de inspiración y alegría. La vida en Illinois, con sus nuevas experiencias y desafíos, se transformó en una etapa emocionante y enriquecedora. Su compromiso mutuo les permitió enfrentar el futuro con renovada confianza y esperanza, consolidando la base de su vida juntos mientras navegaban por los cambios que les deparaba el destino. Morgan recibió su primer caso en el FBI y la magnitud del crimen lo dejó estupefacto. Al revisar el expediente, se topó con una desgarradora descripción. Caso número 386, que incluía desmembramiento, mutilación, violación y privación de libertad. El documento detallaba una serie de atrocidades que parecían extraídas de una pesadilla. Al llegar a la escena del crimen, Morgan fue recibido por un auto Mercedes con luces azules en la parte superior y un joven que sería su compañero de trabajo en el FBI. Su compañero, con una actitud profesional pero claramente perturbada, lo condujo hacia el lugar del horror. Morgan sintió el sudor frío en sus manos y sus piernas temblaban. La ansiedad lo consumía, dejándolo completamente desorientado y abrumado por una angustia paralizante. La casa frente a ellos era blanca, con un portón rojo desmoronado y un perro muerto en el patio delantero, ofreciendo una primera impresión perturbadora. El hedor que emanaba del interior era nauseabundo, una mezcla repulsiva de cerveza rancia y sangre en descomposición.
Al cruzar el umbral, Morgan se encontró con una escena que desafiaba toda comprensión. En el baño, descubrió el cuerpo de una mujer en avanzado estado de putrefacción, desnuda, excepto por unas medias negras. Su cuerpo estaba desgarrado por machetazos y tenía un aspecto grotesco, como sacado de una película de terror. La atmósfera estaba perturbada por una grabadora que repetía insistentemente una canción melancólica, Frente a frente, de Janet. La repetición continua de la melodía aportaba un toque surrealista al caos. La mujer, con la boca abierta y el rostro desfigurado, era un testimonio brutal de la violencia. Al usar la luz ultravioleta para buscar huellas, Morgan descubrió que el cuarto del inodoro estaba cubierto de semen, también presente en el cuerpo de la víctima, sugiriendo violación post-mortem. La visión era tan impactante que Morgan no pudo evitar vomitar, incapaz de procesar la imagen de tal crueldad. Morgan y su compañero eligen tomarse un breve respiro después de la impactante escena que acaban de presenciar. Se alejan de la escena del crimen y se sientan en un rincón apartado, donde el bullicio y el caos del lugar parecen quedar atrás. Su compañero, con una expresión de empatía y comprensión, rompe el silencio y le pregunta a Morgan si es la primera vez que se enfrenta a una escena de tal magnitud. Morgan, con la voz temblorosa y cargada de tensión acumulada, responde: solo en películas de terror había contemplado algo semejante. Pero experimentarlo en persona, con ese hedor nauseabundo y la brutalidad palpable, es una realidad completamente distinta. Es como si mi corazón estuviera a punto de estallar, desintegrándose desde adentro. El peso de la experiencia se siente como una losa pesada en el pecho de Morgan. Tras esta breve pausa, regresa a casa sumido en un estado de agotamiento y desasosiego. La noche ha caído y el día que ha pasado se siente interminable. Llega tarde, arrastrando consigo una sensación de opresión y pesadez que le pesa en el alma. Se toma un baño de agua caliente, intentando relajarse y aliviar las tensiones acumuladas. Mientras el vapor del baño envuelve su cuerpo, Morgan se esfuerza por dejar atrás el horror de la jornada. Sin embargo, la imagen de la mujer fallecida persiste en su mente, como un eco inquietante que parece estar grabado a fuego en su psique. Se sienta frente al televisor, buscando desesperadamente alguna distracción que le permita escapar de sus pensamientos perturbadores. Sin embargo, la pantalla solo ofrece un alivio efímero, sin lograr borrar las imágenes perturbadoras que aún lo atormentan. El cansancio, finalmente, lo vence y se queda dormido en el sofá, con la cabeza llena de visiones inquietantes que aún no ha logrado procesar completamente. Cada intento de relajación se ve interrumpido por recuerdos vívidos de la escena, y Morgan se sumerge en un sueño inquieto, plagado de las imágenes más horrendas que ha visto en su carrera. A medida que Morgan se adentra en su nuevo rol en el FBI
se encuentra inmerso en una serie de casos que, aunque menos atroces que el primero que enfrentó, siguen siendo desafiantes y complejos. Cada escena del crimen que visita añade una nueva capa a su comprensión de la brutalidad humana. Los casos varían desde robos violentos hasta asesinatos en serie, cada uno con sus propios matices y dificultades. Morgan se esfuerza por mantenerse enfocado, aplicando todo lo que ha aprendido en sus estudios y en su primera investigación. La presión del trabajo y el peso de las responsabilidades empiezan a afectar su bienestar emocional. En medio de esta tormenta, su relación con Laura se convierte en un refugio invaluable. Aunque a veces ella no comprende completamente la naturaleza de su trabajo, su apoyo incondicional proporciona un alivio necesario. Sus conversaciones y el tiempo compartido son un recordatorio constante de una vida fuera del caos y la violencia que enfrenta a diario. Mientras la relación con Laura se profundiza, Morgan se esfuerza por equilibrar su vida personal y profesional. Los fines de semana los dedican a explorar la ciudad, disfrutar de cenas tranquilas y compartir momentos que contrastan con la brutalidad de su trabajo. Estos momentos se vuelven esenciales para su estabilidad mental, ofreciendo una escapatoria temporal del horror que enfrenta en el trabajo. A lo largo de los meses, Morgan sigue enfrentándose a casos desgarradores que lo desafían constantemente. Cada investigación le ofrece una visión más profunda de la naturaleza humana y la psicología del crimen. Su habilidad para mantener la compostura y seguir buscando justicia se afina con el tiempo. La interacción con sus compañeros de trabajo también se convierte en una fuente de apoyo y camaradería, ayudándolo a sobrellevar las tensiones inherentes a su labor. La experiencia acumulada le enseña a enfrentar los aspectos más oscuros de la humanidad con un enfoque meticuloso y analítico. Aunque las secuelas emocionales siguen presentes, la determinación de Morgan por hacer justicia para las víctimas y desentrañar los oscuros secretos que acechan en su ciudad se mantiene inquebrantable. Morgan había asegurado un empleo estable con excelentes prestaciones, vacaciones y una remuneración atractiva. A primera vista, parecía que finalmente había alcanzado el equilibrio que tanto anhelaba. Sin embargo, a pesar de las ventajas materiales y la estabilidad que su nuevo trabajo le ofrecía, una tristeza persistente lo envolvía. El peso emocional de enfrentar casos desgarradores y perturbadores lo afectaba profundamente. Día tras día, cada expediente que llegaba a su escritorio traía consigo un nuevo capítulo de sufrimiento humano, un nuevo testimonio de la crueldad que podía habitar en las personas. Estos casos no solo lo agotaban mentalmente, sino que también le arrancaban pequeñas piezas de su humanidad. Los detalles de los crímenes que debía investigar se grababan en su mente con una claridad dolorosa. Las imágenes de las víctimas y las escenas de los delitos lo perseguían incluso fuera
de las horas de trabajo, infiltrándose en sus sueños y transformando lo que solía ser un refugio en una extensión de su tormento diario. La sangre en los informes, las lágrimas en las fotografías de las familias afectadas, todo contribuía a un creciente sentido de impotencia y desesperanza. Morgan comenzó a preguntarse si algún día volvería a sentirse completo, si alguna vez podría ver el mundo sin la sombra de la maldad que ahora parecía impregnarlo todo. Cada nuevo caso no solo agravaba su sensación de desesperanza, sino que erosionaba lentamente cualquier chispa de optimismo que aún le quedaba. Cada rostro inocente que encontraba en los archivos, cada historia truncada por la crueldad de otros, se convertía en una carga insostenible para su alma. La justicia que intentaba brindar nunca parecía suficiente, y los culpables que lograba encarcelar no podían devolver la vida ni la paz a aquellos que habían perdido todo. El vacío que estos crímenes dejaban en su interior no podía ser llenado con ninguna recompensa material, por generosa que fuera. Morgan comenzó a notar que el trabajo que una vez le había dado propósito y sentido, ahora lo estaba consumiendo. Lo que antes le había motivado, la idea de proteger a los inocentes y hacer justicia ahora, le parecía una tarea imposible, un esfuerzo que solo lo llevaba a enfrentarse a más sufrimiento. Empezó a perder la esperanza de que su trabajo tuviera un impacto real, y esta desesperanza comenzó a filtrarse en otros aspectos de su vida. Su mundo, antes lleno de color y vitalidad, se desvanecía en tonos grises, aplastado bajo el peso de una realidad que no podía cambiar. A pesar de su determinación de no permitir que este dolor le robara la alegría ni la capacidad de construir un futuro mejor para Laura, se sentía devastado y sobrecargado. Su espíritu, antes resiliente, empezaba a mostrar fisuras, y la sonrisa que solía esbozar con naturalidad se desvanecía con más frecuencia. Laura, al notar el cambio en Morgan, se preocupó profundamente. Observó cómo la tristeza había infiltrado cada aspecto de su vida, notándola en su mirada perdida y en la rigidez de su postura. Aunque intentaba comprender el abismo emocional en el que él se encontraba, sabía que era imposible captar completamente la magnitud del sufrimiento que enfrentaba cada día. La rutina diaria que una vez compartieron con tanto gozo se había convertido en una serie de momentos incómodos y silenciosos. Laura se preguntaba cómo podría ayudar a Morgan a sobrellevar el dolor que claramente lo estaba desbordando. Sabía que debía hacer algo, cualquier cosa, para aliviar su carga, pero no sabía por dónde empezar. La distancia que comenzaba a formarse entre ellos la aterrorizaba, y temía que si no actuaba pronto, la tristeza de Morgan podría terminar por consumir todo lo que habían construido juntos. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, inundando su hogar con una luz cálida y dorada, Laura decidió tomar la iniciativa. Se acercó a Morgan, quien estaba sentado en el sillón, con los ojos fijos en un punto indeterminado del suelo, atrapado en sus pensamientos. Sabía que no podía esperar más. Con una sonrisa cálida,
que ella misma tuvo que forzar para ocultar su propia preocupación, le dijo: «Querido, hoy vamos a hacer algo diferente. ¿Qué te parece si salimos a comer y disfrutamos de ese cheesecake que tanto te gusta? Sería bueno hablar y desconectar un poco de todo lo que ha estado ocurriendo». Morgan levantó la vista lentamente, sorprendido por la propuesta. Los pensamientos oscuros que lo envolvían comenzaron a disiparse, aunque solo fuera un poco, al escuchar la voz suave y amorosa de Laura. Sintió un destello de gratitud, una chispa que le recordaba que, a pesar de todo, había algo bueno y reconfortante en su vida. Asintió, permitiendo que la idea de un pequeño escape lo atrajera, aunque fuera por una noche. Juntos se dirigieron a su cafetería favorita, un lugar acogedor con un ambiente relajado que solía ofrecerles un respiro de la rutina diaria. Al llegar, el aroma familiar de café recién hecho y pasteles horneados les envolvió, provocando en Morgan una sensación de nostalgia por los días en los que su vida parecía más sencilla, menos teñida por el sufrimiento ajeno. Se sentaron en su mesa habitual, junto a una ventana que daba a la calle empedrada, y pidieron su tradicional cheesecake de frutos rojos, que siempre había sido un pequeño placer compartido. El ambiente del café, con sus luces suaves y murmullos de conversaciones tranquilas, le ofreció a Morgan un refugio temporal del caos que había llegado a dominar su mente. Mientras esperaba su pedido, miró a Laura a los ojos, agradecido por su esfuerzo para animarlo. La mano de Laura, que descansaba sobre la mesa, buscó la suya con una determinación silenciosa. Cuando finalmente llegaron sus pedidos, el primer bocado de cheesecake provocó una leve sonrisa en los labios de Morgan, una que no pasó desapercibida para Laura. Aunque sabía que aquella salida no borraría las cicatrices que su trabajo le había dejado, estaba segura de que momentos como esos, compartidos en amor y comprensión, eran pequeños pasos hacia la sanación. La conversación fluyó con una ligereza inusual para ambos. Hablaron de trivialidades, de recuerdos felices, evitando deliberadamente los temas que normalmente pesaban sobre ellos. Por unos instantes, el peso del mundo parecía haber disminuido y Morgan se permitió disfrutar de la compañía de la mujer que amaba. Rieron juntos por primera vez en semanas y la conexión entre ellos, que había comenzado a desvanecerse, parecía cobrar nueva vida. Laura se dio cuenta de que, aunque no podía proteger a Morgan de los horrores que enfrentaba a diario, sí podía estar a su lado, recordándole que, a pesar de todo, siempre habría momentos de belleza y amor para sostenerlos. Al final de la noche, mientras caminaban de regreso a casa bajo las estrellas, la mano de Laura se apretó alrededor de la de Morgan con una firmeza renovada. Sabía que el camino por delante sería difícil, que las sombras del trabajo de Morgan seguirían acechando en su vida diaria. Pero también sabía que mientras estuvieran juntos, podrían encontrar la fuerza para superar cualquier desafío. Morgan, por su parte, sintió que, aunque su carga no había desaparecido, el peso se había vuelto más llevadero, gracias al amor incondicional de Laura. Un día, mientras paseaban por el parque,
Con el sol iluminando los senderos y el sonido de las aves llenando el aire, Laura observó la expresión pensativa y preocupada en el rostro de Morgan. Cada vez que sus miradas se cruzaban, veía el cansancio en sus ojos, un cansancio que no venía solo de la falta de sueño, sino de un peso emocional que él cargaba en silencio. Su preocupación creció cuando notó que Morgan apenas estaba presente, perdido en sus propios pensamientos, como si el mundo a su alrededor hubiera perdido su color y vibración. Con una mezcla de ternura y ansiedad, Laura decidió romper el silencio que había caído sobre ellos. Habían salido a caminar para alejarse de las sombras que acechaban su vida diaria, pero esas sombras parecían haberlos seguido, resistiéndose a quedarse atrás. Su voz suave rompió el ensimismamiento de Morgan, quien levantó la vista para encontrar los ojos preocupados de Laura. «¿Por qué te ves tan abatido?», le preguntó, con una mirada que mezclaba compasión y curiosidad. «Tienes un buen trabajo y eso debería ser motivo de alegría. ¿Qué es lo que realmente te está molestando?». Morgan, con una expresión cansada y agotada, dejó escapar un suspiro profundo antes de responder. Sabía que no podía seguir ocultando lo que sentía, no cuando las emociones lo sobrepasaban de esa manera. «Amor, este trabajo implica enfrentar casos que exponen la peor crueldad que existe en las personas. Cada expediente que abro es como un portal al sufrimiento humano más atroz. La mayoría de las víctimas son personas inocentes, vidas que fueron brutalmente arrebatadas sin motivo alguno. Me atormenta pensar en los cuerpos que tendré que ver, en los detalles macabros que tendré que examinar y en la brutalidad que me espera en cada caso. Es un peso emocional que resulta difícil de soportar. Siento que poco a poco me estoy desmoronando bajo la carga de todo esto». Las palabras de Morgan, cargadas de un dolor profundo y honesto, resonaron en el corazón de Laura. Por un momento, ambos permanecieron en silencio. El único sonido era el suave crujir de las hojas a su alrededor. Laura apretó la mano de Morgan, buscando transmitirle la fortaleza que él sentía que le faltaba. «Entiendo que es duro», dijo finalmente, con una voz llena de comprensión. «Pero necesitas encontrar una manera de sobrellevarlo. Este trabajo que haces es importante y sé que la carga es pesada, pero no puedes permitir que estas experiencias te consuman. Tienes que aprender a protegerte emocionalmente, a encontrar un equilibrio entre la empatía que sientes y la necesidad de mantenerte firme. Sé que no es fácil, pero estoy aquí contigo en cada paso del camino. No estás solo en esto». Morgan, al escuchar las palabras de Laura, sintió como un pequeño rayo de esperanza penetraba la oscuridad que lo envolvía. Sabía que ella tenía razón, que debía encontrar una manera de manejar lo que estaba enfrentando, de no dejar que el horror que veía lo destrozara por completo. El apoyo incondicional de Laura era un ancla en medio de la tormenta que vivía. «Gracias, mi amor», respondió, esbozando una sonrisa agradecida.
que parecía iluminar su rostro por primera vez en mucho tiempo. Realmente valoro que estén aquí para escucharme. Tus palabras me ayudan más de lo que imaginas. Sé que no será fácil, pero enfrentaré esta situación con la fortaleza que necesito. No dejaré que esto me derrumbe, te lo prometo. A medida que continuaban su paseo por el parque, Morgan comenzó a sentirse un poco más aliviado. Las palabras de Laura seguían resonando en su mente, ofreciéndole una perspectiva renovada. Aunque el peso de su trabajo seguía presente, el apoyo de Laura le dio un nuevo sentido de propósito y una determinación renovada. Mientras caminaban bajo la luz del sol, Morgan miró a Laura con una gratitud que no necesitaba palabras para ser expresada. Cuando finalmente se detuvieron junto a un tranquilo estanque, observando cómo los patos nadaban plácidamente en el agua, Morgan sabía que el camino por delante seguiría siendo difícil, que las sombras de su trabajo no desaparecerían de un día para otro. Pero también sabía que, gracias al amor y la comprensión de Laura, no tendría que recorrer ese camino solo. Y con esa certeza, encontró la fuerza para seguir adelante, decidido a no dejar que la oscuridad lo consumiera. Después de varios meses de compartir sueños y construir una vida juntos, Morgan y Laura finalmente celebraron su unión en una ceremonia religiosa en una antigua y encantadora iglesia del barrio. El día de su boda fue una jornada memorable, adornada con un espléndido sol de primavera que iluminaba el entorno con su cálida luz. La iglesia, decorada con elegantes arreglos florales y velas suaves, ofrecía un ambiente sereno y acogedor. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, se acomodaron en los bancos mientras la música de un cuarteto de cuerdas llenaba el aire con melodías románticas. Laura, radiante en su vestido blanco, caminó por el pasillo acompañada por el solemne murmullo de la congregación y los emocionados susurros de los presentes. La ceremonia estuvo cargada de emociones, con promesas llenas de esperanza y compromisos que reflejaban el profundo amor que se profesaban. Las palabras del sacerdote resonaron en el recinto, impregnando el ambiente de una espiritualidad que tocaba los corazones de todos los presentes. Las miradas que Morgan y Laura compartían en ese momento eran reflejo de una conexión inquebrantable, como si el mundo exterior se desvaneciera, dejándolos a ellos solos en un universo donde solo existían el uno para el otro. Tras el intercambio de votos, sellados con un beso que provocó suspiros y sonrisas entre los asistentes, los recién casados salieron de la iglesia bajo una lluvia de pétalos de rosa, mientras el sonido de las campanas resonaba en todo el barrio, marcando el inicio de su vida en común. Los festejos continuaron en una recepción llena de alegría, que tuvo lugar en un elegante salón decorado con un gusto exquisito. Las mesas, cubiertas con manteles de lino blanco y adornadas con centros de mesa florales, irradiaban una sencillez sofisticada que encantaba a los invitados. La celebración se extendió hasta bien entrada la noche, comenzando con una cena exquisita que deleitó a todos los presentes. El menú había sido seleccionado cuidadosamente, ofreciendo una combinación de sabores clásicos y modernos que reflejaba tanto la tradición como la innovación. El primer baile de la pareja fue un momento mágico. Al ritmo de Until I Found You de Stephen Sánchez,
Morgan y Laura se deslizaron por la pista de baile, sincronizados no solo en sus movimientos, sino en sus corazones. La suave melodía de la canción envolvía el salón, creando una atmósfera íntima y emotiva que resonaba en todos los presentes. A medida que la canción avanzaba, los dos se miraban con una profundidad que solo aquellos verdaderamente enamorados pueden compartir. Era como si la música hablara por ellos, expresando sentimientos que iban más allá de las palabras. A medida que la noche avanzaba, la pista se llenó de amigos y familiares, todos unidos en una celebración que parecía no tener fin. Las risas, los brindis y los bailes hicieron vibrar el suelo, convirtiendo la velada en un recuerdo inolvidable. Una vez concluida la celebración, Morgan y Laura comenzaron su vida juntos en una hermosa casa en Linden Valley, un exclusivo residencial situado en un entorno pintoresco. La vivienda, una elegante construcción de 2 pisos, se erguía majestuosa en medio de un jardín floreciente que rebosaba de color y vida. Las áreas verdes que rodeaban la propiedad ofrecían un refugio apacible del bullicio de la ciudad, con senderos arbolados que invitaban a tranquilos paseos matutinos y atardeceres llenos de serenidad. El interior de la casa estaba decorado con esmero, cada detalle cuidadosamente seleccionado para reflejar el estilo y la sofisticación de la pareja. La entrada, amplia y luminosa, daba la bienvenida a un hogar donde lo clásico se fusionaba con lo moderno en una armonía perfecta. El salón, con su acogedora chimenea de mármol y cómodos sofás de cuero, se convirtió rápidamente en el lugar favorito de Morgan y Laura para relajarse juntos después de un largo día. El comedor, decorado con un elegante conjunto de muebles de roble y lámparas de cristal, prometía ser el escenario de muchas cenas familiares, donde el calor del hogar se combinaría con las risas y las conversaciones amenas. En el segundo piso, las habitaciones ofrecían un espacio de calma y confort. El dormitorio principal, con su cama de dosel y ventanales que daban al jardín, era un santuario de paz. Un gran vestidor, repleto de estanterías y espejos, se conectaba al cuarto de baño en suite, donde una bañera de hidromasaje y una ducha de lluvia ofrecían el máximo lujo para el descanso de la pareja. Los otros cuartos, decorados con igual esmero, estaban destinados a recibir a futuros invitados, a familiares que vendrían a compartir momentos inolvidables. La tranquilidad de Linden Valley, con sus colinas suaves y vistas panorámicas, ofrecía el entorno perfecto para comenzar una nueva etapa en su vida juntos. Los vecinos, amables y discretos, les dieron la bienvenida con los brazos abiertos, y no pasó mucho tiempo antes de que Morgan y Laura se sintieran parte de esa pequeña comunidad. Cada mañana, los primeros rayos del sol iluminaban su hogar, llenando de luz y esperanza cada rincón de la casa. Los paseos matutinos por el vecindario se convirtieron en una rutina diaria, donde la belleza natural del lugar se combinaba con el sonido lejano de las campanas de la iglesia, creando un ambiente de paz y reflexión. A medida que los días pasaban, Morgan y Laura comenzaron a planificar su futuro con ilusión.
Había tanto por lo que esperar, nuevos proyectos, sueños por cumplir, y quizás, algún día, la llegada de una nueva vida que completaría la familia que habían comenzado a formar. Con cada nuevo amanecer, la promesa de un futuro brillante se hacía más tangible, y Morgan y Laura sabían que, sin importar los desafíos que pudieran enfrentar, tenían la certeza de que juntos podrían superarlo todo. Linden Valley, con su belleza natural y su serenidad inigualable, se convirtió en el escenario donde Morgan y Laura construirían su vida. Una vida llena de amor, de risas compartidas y de sueños realizados. Y mientras caminaban de la mano por los senderos arbolados de su nuevo hogar, Morgan y Laura supieron, sin lugar a dudas, que el futuro que habían imaginado juntos ya estaba comenzando a hacerse realidad. Morgan mantenía una rutina meticulosa en su vida diaria. Cada mañana se despertaba puntualmente a las 6, guiado por la disciplina inherente a su trabajo. El suave sonido del despertador era el preludio de un nuevo día, y sin perder tiempo, Morgan se levantaba con rapidez, vistiendo su traje habitual y preparándose mentalmente para enfrentar las demandas que le aguardaban en la oficina. Laura, siempre atenta y con un gesto de cariño, se encargaba de hacerle el desayuno, creando un ambiente de calidez en el hogar. Sus mañanas estaban llenas de pequeños rituales, detalles que transformaban lo cotidiano en algo especial. Desde el aroma del café recién hecho que llenaba la cocina, hasta el suave tintineo de los cubiertos en la mesa, todo contribuía a la sensación de bienestar que ambos disfrutaban al inicio de cada jornada. Laura se esmeraba en ofrecerle un desayuno nutritivo, a menudo preparando sus platos favoritos, con la intención de que Morgan comenzara el día con energía y en un buen estado de ánimo. Por su parte, Laura trabajaba en un bufete de abogados, donde desempeñaba un papel crucial pero discreto. Era la encargada de recibir y organizar los expedientes de los clientes, un trabajo que exigía una precisión y una atención al detalle que ella manejaba con admirable dedicación. Además, se ocupaba de asignar casos a los abogados de la firma, una responsabilidad que asumía con seriedad. Aunque su labor no era tan visible como la de Morgan, su importancia en el funcionamiento del bufete era innegable. Su jornada laboral solía comenzar a las 9, lo que le permitía cierta flexibilidad en su horario, facilitándole la tarea de equilibrar su tiempo entre las responsabilidades laborales y las tareas domésticas. Esta flexibilidad era clave para mantener el hogar en armonía y asegurarse de que tanto su carrera profesional como su vida personal estuvieran en un balance saludable. La dedicación con la que Laura manejaba sus responsabilidades era un reflejo de su compromiso con su trabajo y con la vida que estaba construyendo junto a Morgan. Morgan, por su parte, se sumergía en su trabajo con una intensidad que no conocía límites, una dedicación que a menudo trascendía el horario laboral estándar. Las exigencias de su puesto en la oficina lo mantenían constantemente ocupado, al punto de que las horas parecían diluirse en una interminable sucesión de tareas urgentes y compromisos
ineludibles. Con frecuencia, él y sus colegas permanecían en la oficina mucho después de que la mayoría de los empleados se habían marchado, sumergidos en montones de documentos, afinando estrategias y colaborando estrechamente en la resolución de casos complejos que requerían un análisis meticuloso y una atención al detalle que rozaba lo obsesivo. Las noches en la oficina se convirtieron en una rutina habitual para Morgan. En ocasiones, su trabajo se extendía hasta las primeras horas de la madrugada, momento en el que las luces de la oficina se reflejaban en sus ojos cansados, pero decididos. La naturaleza exigente de su labor no solo demandaba su tiempo, sino también su energía y su enfoque mental, dejándolo exhausto, tanto física como emocionalmente. Sin embargo, a pesar de las largas horas y del agotamiento acumulado, Morgan hacía un esfuerzo consciente por no descuidar su hogar y a Laura, buscando un equilibrio que parecía cada vez más esquivo. Al regresar a casa, el cansancio lo envolvía como una pesada manta, pero intentaba mitigar la carga del día con una ducha rápida que le ayudara a disipar el estrés. Laura, siempre diligente y atenta, se encargaba de preparar una cena ligera, en un intento de proporcionar a Morgan un momento de paz y reconfortarlo tras las agotadoras jornadas. Sin embargo, a medida que los meses pasaban, el constante desgaste que su trabajo imponía comenzó a dejar huellas visibles en su vida diaria. Las largas horas, el estrés incesante y la presión continua no solo afectaron la salud de Morgan, sino que también empezaron a erosionar la relación entre él y Laura. La comunicación, que una vez fluyó con facilidad, comenzó a deteriorarse. Morgan, fatigado y mentalmente agotado, encontraba cada vez más difícil compartir sus pensamientos y sentimientos, y Laura, aunque comprensiva, empezaba a sentir el peso de la creciente distancia emocional. A pesar de sus esfuerzos por mantener la armonía en el hogar y ofrecerle a Morgan un refugio acogedor, las tensiones comenzaron a acumularse, silenciosas pero implacables, sembrando las primeras semillas de futuros conflictos. El hogar, que había sido un santuario, empezó a transformarse en un lugar donde la paz era cada vez más difícil de alcanzar y donde la sombra del agotamiento y la incomunicación se cernía con creciente intensidad. La vida cotidiana de Morgan y Laura se deslizaba con una rutina que, aunque predecible, ofrecía momentos de calidez y cercanía. A pesar de las largas jornadas laborales de Morgan, ambos trataban de encontrar pequeños momentos de conexión para mantener el vínculo que los unía. En su relación, esos instantes de intimidad eran fundamentales, proporcionando un respiro en medio del ajetreo diario y reforzando el amor que compartían. Una de esas noches, después de una agotadora jornada en la oficina, Morgan llegó a casa, visiblemente cansado, pero decidido a transformar la monotonía de la noche en algo especial. Al cruzar la puerta, fue recibido por el familiar y acogedor aroma de una cena casera, un gesto de amor de Laura, que a menudo preparaba sus comidas favoritas para ofrecerle un consuelo tras las largas horas de trabajo.
La luz tenue de las lámparas iluminaba suavemente la cocina, creando un ambiente tranquilo y relajante, perfecto para un momento íntimo. Laura estaba de pie frente a la estufa, concentrada en la preparación de la cena, su figura bañada por la cálida luz del hogar. Movía lentamente una cuchara en una olla, mezclando los ingredientes con el cuidado que solo alguien que cocina con amor puede tener. Morgan la observó por un instante, apreciando la serenidad de la escena y la paz que Laura parecía irradiar, incluso en las tareas más simples. Buscando romper la rutina y añadir un toque de magia a la noche, Morgan se dirigió hacia la sala de estar y con una sonrisa cómplice encendió la radio. De los altavoces comenzó a fluir una melodía suave, el sonido envolvente de Be More de Stephen Sánchez, una canción que evocaba sentimientos de nostalgia y romance, una elección que no fue casual. Esa melodía tenía un significado especial para ambos, un recordatorio de momentos compartidos que habían cimentado su relación. Sin perder el ritmo de la música, Morgan se acercó a Laura, que seguía absorta en la cocina, inmersa en la rutina diaria. Sin embargo, el sonido de la música y la presencia de Morgan a su lado la sacaron de sus pensamientos. Él la observó con ternura antes de hablar. «He pensado en algo para alegrar la noche», dijo Morgan, su voz suave y cargada de intenciones. Laura levantó la vista, sorprendida por el inesperado gesto, y se encontró con la mano extendida de Morgan, una invitación tácita que no necesitaba palabras. Sin dudarlo, dejó la cuchara a un lado y tomó su mano, permitiéndose ser guiada hacia el centro de la sala, donde la música seguía sonando, llenando el espacio con su cálido y melódico ritmo. El abrazo de Morgan fue firme y reconfortante, y juntos comenzaron a moverse al compás de la música. No necesitaban pasos elaborados. La sencillez de su danza, marcada por movimientos lentos y cargados de significado, era suficiente. Cada giro y cada paso eran una declaración silenciosa de su amor, un amor que, a pesar de los desafíos del día a día, seguía siendo fuerte y profundo. Mientras bailaban, Laura se recostó contra el pecho de Morgan, dejándose llevar por la suavidad del momento. La cocina, el trabajo, las tensiones acumuladas a lo largo del día, todo quedó atrás, eclipsado por la calma y la serenidad que emanaba de su conexión. La música seguía llenando la sala, creando una atmósfera que les permitía perderse el uno en el otro, olvidando todo lo demás. El tiempo parecía haberse detenido para ellos mientras giraban lentamente en el suelo de la sala, cada movimiento imbuido de cariño y compenetración. Laura, con una sonrisa en los labios, sintió cómo el estrés de la semana se desvanecía, reemplazado por la simple y pura alegría de estar en los brazos de Morgan. Para él, cada paso y cada giro eran una forma de demostrarle a Laura cuánto la apreciaba, un recordatorio de que, incluso en medio de la rutina, siempre había espacio para el amor y la ternura. Finalmente, la canción llegó a su fin, pero el abrazo entre ambos perduró, al igual que la sonrisa compartida que revelaba su complicidad. Aunque la música se detuvo, el momento quedó grabado en sus corazones, como un testimonio
de la importancia de esos pequeños gestos que mantenían viva la chispa en su relación. La cena quedó en pausa mientras ambos decidieron tomarse un tiempo más para disfrutar del simple pero valioso placer de estar juntos, sabiendo que esos instantes eran los que realmente importaban. Al día siguiente, Morgan apenas había logrado tomar asiento en su oficina cuando el sonido del teléfono interrumpió su intento de encontrar un momento de paz. La notificación de un nuevo expediente apareció en su computadora con una frialdad que le resultaba familiar, pero no menos perturbadora. Caso número 576. Decapitación, violación, privación de libertad. Las palabras saltaron a la pantalla con una crudeza que lo dejó atónito. Se quedó mirando la pantalla por unos segundos, el tiempo suficiente para que el horror de la situación se apoderara de él. Sin dudarlo, levantó el teléfono y marcó el número de su compañero, su voz reflejando la mezcla de cansancio y preocupación que lo embargaba. «Hey, ni siquiera hemos terminado los otros 4 casos y de repente nos llega otro. ¿Qué pasa con ustedes?», dijo Morgan, con una evidente tensión en su tono. No era común que se quejara, pero la situación estaba comenzando a sobrepasar sus límites. Del otro lado de la línea, su compañero respondió con una nota de ironía que pretendía ocultar su propio agotamiento. «Debes aprender a comer con los codos, Morgan». Morgan no respondió, sino que simplemente colgó el teléfono, sabiendo que su compañero tenía razón, pero también consciente de que las circunstancias se volvían cada vez más insostenibles. Suspiró profundamente, recogió su chaqueta y salió de la oficina, dirigiéndose hacia la dirección indicada en el expediente. El trayecto hacia la escena del crimen fue silencioso. Solo el sonido del motor de su coche rompía el incómodo silencio que reinaba en su mente. La zona a la que se dirigían era poco conocida, una parte de la ciudad que solía pasar desapercibida incluso para los habitantes más curiosos. Al llegar, Morgan se detuvo frente a una casa de aspecto lúgubre que a simple vista podría haberse confundido con cualquier otra en la cuadra. Sin embargo, la verdad que escondía era mucho más oscura. La fachada, descuidada y en ruinas, apenas ofrecía indicios de lo que realmente ocurría tras sus paredes. Un pequeño letrero en el que apenas se podía leer «barra de copas» colgaba torcido junto a la entrada, apenas visible entre la maleza que crecía salvajemente. Al entrar, fueron recibidos por un ambiente cargado de una decadencia palpable. El interior de la casa era sombrío, mal iluminado, con un olor a humedad que invadía cada rincón. Había muebles desvencijados y rastros de una actividad frenética, signos de que el lugar había sido utilizado para fines oscuros. Los dos avanzaron cautelosamente, siguiendo el rastro de evidencias que los llevó hacia la parte trasera de la casa. El baño, al final de un estrecho pasillo, era una escena de pesadilla. Al abrir la puerta, se encontraron con la imagen que el expediente había descrito en términos fríos y clínicos, pero que ahora cobraba una realidad aterradora. En el suelo, una mujer yacía decapitada, su cuerpo desnudo y desangrado, el cráneo
separado de su cuerpo, con una brutalidad que helaba la sangre. El aire estaba saturado con un insoportable olor a orines y descomposición que se mezclaba con el hedor de la muerte, creando una atmósfera irrespirable. Morgan se quedó en el umbral, observando la escena con una mezcla de horror y tristeza. Aunque su estómago no reaccionó violentamente, como lo había hecho en otros casos, una sensación de desesperación profunda lo invadió. Su mente no dejaba de preguntarse cómo alguien podía llegar a cometer semejante atrocidad. Sentía como si una parte de su alma se desmoronara con cada crimen que investigaba, erosionando lentamente su humanidad. Su compañero, tratando de romper el pesado silencio que se había instalado, sugirió en un tono que pretendía ser casual: «Morgan, vamos a comernos unos tacos aquí cerca». El comentario, que en otro contexto podría haberle parecido fuera de lugar, le ofreció un pequeño respiro en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Morgan asintió, pero mientras se alejaban de la escena del crimen, la imagen de la mujer en el baño seguía acosándolo. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro ausente, el cuerpo mutilado y el baño impregnado de muerte. El horror de lo que había presenciado se aferraba a él, impidiéndole encontrar consuelo en la comida o en la compañía. Mientras comían en la pequeña taquería cerca del lugar del crimen, el ambiente del local contrastaba enormemente con la brutalidad que acababan de presenciar. Las luces eran cálidas y la música de fondo animada. Las paredes del lugar estaban decoradas con colores vivos y carteles de neón, y el aroma de la comida mexicana llenaba el aire, creando una atmósfera acogedora y relajante. A pesar de los esfuerzos por relajarse y disfrutar de una comida reconfortante, Morgan no podía evitar sentirse atormentado por las imágenes del crimen. Cada bocado que daba, cada conversación trivial, parecía una distracción insuficiente frente a la imagen gráfica de la mujer decapitada que aún permanecía en su mente. La brutalidad de la escena era difícil de borrar de su memoria, y el contraste entre la violencia del crimen y la serenidad del taquería solo acentuaba su malestar. «¿Cómo puedes comer después de lo que vimos?», preguntó Morgan, incapaz de ocultar su malestar. Su voz reflejaba el conflicto interno que estaba experimentando. Su compañero, con una actitud desenfadada y una mueca irónica en su rostro, respondió mientras mordía su taco: «Es parte del trabajo, Morgan. Aprender a desconectar es crucial. Si te hundes en cada caso, te consumiría. Tienes que aprender a dejarlo atrás, aunque sea por un rato». Morgan asintió, intentando seguir el consejo. Las palabras de su compañero eran sabias, pero la implementación era mucho más difícil en la práctica. El ruido del local, el aroma de los tacos y las risas de otros clientes creaban una atmósfera relajada que por un momento le ofreció un respiro de la tensión y el horror que había vivido. Sin embargo, mientras comía, sus pensamientos seguían regresando a la escena del crimen. La imagen de la mujer,
El olor nauseabundo y la violencia de la escena se mantenían frescas en su mente, como un eco persistente. La conversación con su compañero, aunque intentaba ser ligera y entretenida, no lograba disipar el peso emocional que Morgan sentía. Cada intento de cambiar de tema se veía rápidamente sofocado por su mente inquieta que regresaba una y otra vez a los detalles perturbadores del caso. Después de comer, Morgan y su compañero regresaron a la oficina. El trayecto en coche se hizo en silencio, con el rugido del motor como el único sonido que rompía el silencio. La oficina estaba desierta al llegar, con solo el suave zumbido de las luces fluorescentes acompañando el silencio. Morgan se dirigió a su escritorio, donde una montaña de trabajo le esperaba, junto con el peso de sus recientes experiencias. Se sentó en su silla, tratando de reunir la concentración necesaria para abordar los casos pendientes. Aunque la cena y la conversación con su compañero habían ofrecido un breve alivio, el impacto emocional del caso número 576 seguía pesando en sus hombros. Con cada documento que revisaba, el esfuerzo por dejar atrás la escena del crimen se volvía más arduo. Sabía que debía continuar trabajando, no solo para resolver el caso, sino también para mantener su propia estabilidad mental. Morgan se sumergió en el trabajo, esperando que el tiempo y la distancia emocional le permitieran procesar la experiencia y encontrar el equilibrio necesario para seguir adelante. Era consciente de que cada caso traía consigo un desafío no solo profesional, sino también personal, y que la habilidad para desconectar sería crucial para mantener su bienestar en medio del caos que enfrentaba día tras día. Morgan y su compañero regresaron a la escena del crimen para continuar con la investigación. A pesar de la breve pausa en la taquería, la brutalidad del caso seguía pesando sobre ellos. Mientras revisaban minuciosamente la escena, descubrieron un nuevo detalle inquietante. En el estómago de la mujer había un símbolo grabado, uno que parecía estar cuidadosamente delineado en la piel, revelado parcialmente debido a la descomposición. Morgan, con la mente aún nublada por el trauma del día, se inclinó sobre el cuerpo para observar el símbolo con mayor claridad. La marca era un diseño intrincado, casi como una firma, que parecía ser familiar, pero no de manera inmediata. Se dio cuenta de que este símbolo no era común. Era el tipo de marca que normalmente solo se veía en círculos cerrados de pandillas o entre miembros de organizaciones criminales. «Mira esto», dijo Morgan, señalando el símbolo a su compañero. «Esto no es algo que encuentres todos los días. Este símbolo parece tener un significado oculto, algo relacionado con el mundo de las pandillas». Su compañero, con una mirada seria, examinó el símbolo con atención. «¿Qué crees que significa?», preguntó. Morgan frunció el ceño mientras analizaba las posibles implicaciones. «Parece una advertencia, algo que solo los grupos criminales entenderían. Podría estar relacionado con un ajuste de cuentas o una forma de marcar territorio. Esto no es solo un acto de violencia aleatorio. Hay un mensaje detrás de esto». Decididos a entender mejor el contexto del símbolo, los dos investigadores se adentraron en una búsqueda para descifrar su significado.
Contactaron a expertos en criminología y a informantes con conocimientos sobre símbolos de pandillas. La investigación se volvió más compleja, pero Morgan estaba determinado a descubrir la verdad detrás de este macabro mensaje. A medida que avanzaban en la investigación, la presión sobre Morgan aumentaba. Cada nuevo hallazgo parecía intensificar la gravedad del caso y la necesidad de resolverlo se volvía más urgente. La conexión entre el símbolo y el crimen organizacional podía implicar una red de criminales aún más grande y peligrosa. Mientras tanto, Morgan seguía tratando de mantener un equilibrio en su vida personal. Las largas horas en la oficina y el impacto emocional de los casos estaban afectando su relación con Laura. Aunque trataba de desconectar y disfrutar de los momentos juntos, el peso de su trabajo era una sombra constante. Sabía que necesitaba encontrar una forma de lidiar con el estrés y el trauma para poder enfrentar tanto su vida profesional como personal con renovada claridad y fortaleza.